Hola, hola, amigas, amigos. Estamos nuevamente en otra edición de La Voz del Consumidor, emisión que tiene Conadecus para informar a los consumidores y con importantes entrevistados que transmitimos los días martes para todo Chile y el mundo. Y ojalá que hoy día tengan mucho conocimiento porque tenemos un gran invitado. María Paz. Hola Hernán, ¿cómo estás? ¿Cómo está la comunidad con Adecus? Aquí como cada martes a las 20 horas con un nuevo programa de La Voz del Consumidor. Hernán, antes de que presentes a mi invitado, quería hacerte una pregunta que nos han hecho en las redes sociales. El derecho a retracto comenzó a regir para la educación superior desde el 1 de marzo. Por favor, cuéntanos de qué se trata y cuántos días tienen los consumidores, estudiantes en este caso, para ejercer este derecho a retracto en la educación superior. Mira, vamos a hacer algo. Nuestro invitado es un invitado, pero que muchas veces tiene que aplicar el derecho a retracto, tiene que sancionar a los que no lo quieren acoger, los que no quieren aplicarlo, lo rechazan la aplicación, y por lo tanto nuestro invitado hoy día es un invitado que conoce de todo este tema, y por lo tanto yo le voy a traspasar la pregunta a él mejor, para que Bueno, él ¿quién es nuestro invitado? Preséntanos. nos diga desde el punto de vista, desde su lugar, que es un lugar muy especial. Hoy día tenemos de invitado a don Andrés Celedón. Don Andrés Celedón es actual juez de policía local de Gorbea, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, diplomado en Reforma Procesal Penal de la Universidad de Concepción y también diplomado en la metodología en la enseñanza del derecho. Tiene también un máster en Economía y Derecho del Consumo de la Universidad de Castilla y La Mancha. ¿Ah? Profesor de diversos cursos de perfeccionamiento. Por lo tanto, es columnista del Diario Constitucional, del Mercurio Legal. Bueno, estamos hablando con una persona que tiene el conocimiento y que aplica la ley del consumidor constantemente. Lo hemos tenido de invitado en seminarios y en encuentros, en diálogos, y hemos estado en distintos lugares con Andrés Celedón. Por lo tanto, es una persona que tiene mucho conocimiento y es, digámoslo, él como juez es de los que aplica la ley. Y por lo tanto, bienvenido Andrés a La Voz del Consumidor y le hago inmediatamente la pregunta. El derecho a rechazo. Hola Hernán, ¿qué tal? Te envío aquí unos saludos desde el sur de Chile. Todavía estamos con días de verano, con bastante calor. Te agradezco mucho la invitación. Esto en un ambiente distinto, ¿no es cierto? Generalmente las conversaciones se dan en una mesa, en que podemos conversar mirándonos, pero durante el último año las conversaciones se han dado mediante esta camarita y mediante estos cuadraditos y a través de la aplicación del Zoom. Pero esto también ha logrado que la gente se acerque mucho más a personas con las cuales estaban alejadas, pero también nos ha presentado nuevos desafíos para el derecho. Y es importante entonces que nosotros podamos tomar esos desafíos, hacerlos nuestros y dar también soluciones a las personas. Sé que la agenda nuestra de conversación es bastante extensa, entonces voy a tratar de responder muy brevemente la pregunta que tú me has hecho, que hoy día cobra bastante relevancia el tema del derecho a retracto, pero que nace con algo bastante curioso, porque el retracto nace producto de unas reuniones a las cuales eran invitadas ciertas personas para comprar paquetes turísticos. Y Exacto. muchas veces, y esto era en una actividad que era una comida, y hay que decirlo, una comida bastante regada, y la gente se entusiasmaba con esto, pero después no tenía cómo pagar estos viajes turísticos, estos arriendos que prácticamente eran obligados, y surgió entonces este derecho a retracto. ¿Qué significa en definitiva? Significa la posibilidad de que yo me desista de lo que yo contraté, producto que se reúnen ciertas condiciones en especial. Y este derecho a retracto, que si bien está hoy día más enfocado al tema de educación, se enfoca no solamente a esto, sino que se enfoca a lo que establece el artículo tercero bis de la Ley de Protección a los Derechos del Consumidor relativo a esto, contratación de estos paquetes turísticos, a las contrataciones por Internet y, por supuesto, a las contrataciones que se realizan con las instituciones universitarias. De tal manera que la persona tiene el derecho a desistirse
frente a una decisión que ha tomado. Ahora la pregunta es, ¿por qué surge en el derecho del consumidor el derecho de retracto? Porque en el derecho del consumidor hay un principio que es básico y fundamental, y eso es lo que nunca nosotros tenemos que perder de vista, que es el principio de la información. ¿Quién está más informado en una relación de consumo? Pero coloco un ejemplo. Tú cuando vas a comprar un vehículo y se lo compras a un amigo, tú tienes prácticamente el mismo conocimiento del vehículo que tiene tu amigo, que es un conocimiento normal. Salvo que tú seas un especialista en vehículos, o tu amigo sea un especialista en vehículos. Pero en materia del consumo eso no ocurre. ¿Por qué? Porque el proveedor, que no necesariamente es el vendedor del producto, porque el proveedor es el fabricante, ¿no es cierto?, el que te entrega el producto, el vendedor, etcétera, tiene mucho más conocimiento y mucho más información que tú. Y por lo tanto, se considera, y aquí viene el desequilibrio, es que en definitiva, el consumidor sabe mucho menos del producto. Y se entiende que el consumidor en este periodo se ha informado y por lo tanto surge el derecho para que él se retracte o deje sin efecto la compra que ha realizado. Por lo tanto, Esto se es como transforma el derecho a arrepentirse. derecho a arrepentirse. Se transforma entonces en un derecho esencial para el consumidor. Hoy día que estamos hablando de tantos derechos, aquí hay un derecho esencial para el consumidor, decir, mire, ¿sabe qué? No estoy conforme con la venta, no estoy conforme con el producto no me llegó, el producto no me sirvió para la finalidad que yo lo tenía pretendido, por Sin así decirlo. expresión de causa, ¿viste? Sin expresión de causa. Y eso es súper importante. En el sistema español está muy bien regulado. A nosotros nos falta todavía mayor regulación, pero el derecho español está muy bien regulado y por lo tanto no requiere expresión de causa para decir, mire, me arrepentí de lo que compré. ¿Ah? Y muchas veces el proveedor es bastante, entre comillas, terco para acceder a este derecho. Claro. Bueno, ese es, y hoy día justamente los estudiantes son los que pueden hoy día recurrir a este derecho que tienen en la ley del consumidor, porque justamente los postulantes a las universidades tienen estos 10 días para poder arrepentirse cuando han hecho más de una postulación, han hecho 2 o 3 postulaciones, han cancelado. Entonces, esto les da el derecho a retractarse y se quedan con la postulación que ellos van a ocupar, porque a veces se postula 3 o 4 carreras o en 3 universidades o en distintos lugares, y por lo tanto cuando llega el momento ya sabe los puntajes, sale todo el tema de puntajes de PSU o como le llaman ahora, y él tiene la posibilidad de cancelar las que tuvo y quedarse con la que tiene, con la que va a continuar, y el proveedor, en este caso la universidad, tiene la obligación de devolverle lo que canceló. Bueno, Así eso es es, parte de lo que está vigente, que empezó a correr el día de hoy. así es, así es. Hay una serie de Entonces, pasos que hay que cumplir, pero claro, la verdad que es bastante sencillo el trámite. claro, pero eso era, por ejemplo, con el tema de la información que teníamos que entregar hoy día. Pero Andrés, le vamos a sacar el jugo aquí, porque aquí hay muchas preguntas y aquí hay un tema muy importante que poco se informa y que poco tienen conocimiento los consumidores, que siempre nos preguntan, ¿qué hago? Porque ¿a dónde recurro? Y si el proveedor se niega, por ejemplo, a entregarme, a responderme, ¿a dónde recurro como persona? Porque ya no es lo mismo que una demanda colectiva, sino que es individual. ¿A dónde recurro? Entonces, nosotros tenemos aquí un tema que es re importante, pero vamos a partir con una pregunta mucho más de actualidad. Eh, ¿Han aumentado las causas en en la pandemia, las Mire, causas de reclamos por derechos del consumidor? eh, respondamos sinceramente, Hernán, y como esto es una conversación, es bueno ponerlo al tapete esto. Hoy día no existe un sistema unificado en materia de juzgado de policía local. ¿Qué es esto? En el Poder Judicial existe lo que se llama la Ley de Tramitación Electrónica y por lo tanto el Poder Judicial lleva una estadística de cuántas causas ingresan en un determinado periodo. O sea, tú aprietas un botón y sabes cuántas causas. Para que la gente entienda un poquito esta figura, el Poder Judicial es un poder del Estado
Y este Poder Judicial está compuesto por tribunales ordinarios y especiales. Los tribunales ordinarios son la Corte Suprema, las 17 Cortes de Apelaciones que están distribuidas a lo largo del territorio nacional, y los tribunales inferiores, que son los tribunales civiles, oral en lo penal y garantía. Además de estos tribunales que se llaman ordinarios, porque conocen de la generalidad de los asuntos civiles y penales, están los tribunales especiales que forman parte del Poder Judicial. Tribunales de familia, tribunales laborales, forman parte del Poder Judicial. Por lo tanto, cualquier presentación se ingresa a través de lo que se llama la Oficina Judicial Virtual. Los juzgados de policía local son tribunales especiales que no forman parte del Poder Judicial, sino que tienen un sistema en que administrativamente dependen de cada uno de los municipios, y por eso hay ciertas disparidades en cuanto a su organización interna y en cuanto a su organización física, en cuanto a edificios, etc. Y por otro lado, jurisdiccionalmente, sus resoluciones son revisadas por el Tribunal Superior, que es la Corte de Apelaciones respectiva de su territorio jurisdiccional. En el caso mío, Juzgado Policial Local de Gorbea, depende jurisdiccionalmente de la Corte de Apelaciones de Temuco. Entonces, ¿por qué esta explicación? Y esto me recuerdo que me lo preguntó Tomás Mochate en una entrevista cuando fui expresidente del instituto. No tenemos hoy día una estadística que podamos decir cuántas causas ingresaron en el 2020. Sobre todo porque el INE aún no ha sacado su cuadro estadístico de causas judiciales. Entonces, una labor interesante sería que el CERNAC, como el ente de la administración del consumo, pudiera tener a disposición de los usuarios, recién acabo de terminar un artículo que va a salir publicado en un par de meses más, sobre el interés general, donde realizo algunas propuestas, pudiera tener una página donde a lo mejor estas causas se pudieran tramitar electrónicamente, ¿no es cierto? Y pudiésemos tener la estadística, porque no solamente es importante tener la estadística de cuántas causas actualmente se tramitan, hay que decirlo, el 2019 fueron 10.000, el 2018, el 2019 fueron cerca de 12.000, o sea, hay un crecimiento exponencial de causas. Entonces sería sumamente importante tener esta base de datos que nos va a decir, señores, ingresaron 15.000 causas, pero de las 15.000 causas son por estos motivos. Y eso es súper importante, porque va creando certeza jurídica. ¿Qué ocurre en Estados Unidos? Yo siempre coloco este ejemplo en clase. En Estados Unidos, si yo me como un sándwich en una determinada cadena, y en ese sándwich me sale algún producto extraño, no voy a decir qué, cuando yo voy a demandar a esta cadena, sé cuánto pagan los tribunales en daño punitivo. Por lo tanto, hay certeza jurídica. Sé cómo entro y sé cómo salgo del sistema jurisdiccional. Acá eso no existe. Entonces, quizás debiéramos tener a una mayor certeza desde ese punto de vista. Ahora, en cuanto a causas ingresadas y no, hay que pensar en un detalle súper importante. Con la última modificación de la Ley de Protección a los Derechos del Consumidor, el CERNAC perdió esa facultad de ser conciliador, aunque todavía se está realizando. Hay un artículo publicado por ahí de las no sé cuántas miles de causas en que el CERNAC ha intervenido como consumidor. Perdón, como conciliador. Mediador. Entonces, ¿qué ocurre? Hoy día la gente tiene un problema, recurre al CERNAC, el CERNAC realiza una nexo de mediador con el proveedor demora mucho en contestar, ¿no es cierto? Meses en contestar, y finalmente da una respuesta de una carta tipo. La gente, por supuesto, se siente desprotegida, siente que no ha operado el rango de justicia. Cuando nosotros escuchamos la tele, ¿usted qué le pide a los tribunales? Justicia. Todavía no sabemos qué significa eso. Pero justicia en su esencia es dar a cada uno lo que es suyo. Pero más que eso, desde el punto de vista procesal, que es lo que yo enseño en la universidad, justicia es restablecer el Estado de Derecho entre las personas que se ha quebrantado, volver la situación al estado anterior al conflicto. Eso en definitiva termina siendo justo. Entonces, cuando la persona va a una empresa del retail y compra un televisor porque viene, ¿no es cierto?, las clasificaciones de Chile, la gente instala su televisor para ver el partido y el televisor no funciona, ¿la gente qué busca ahí? La gente busca que le solucione y le arregle el televisor. La gente no busca una multa para el proveedor. O sea, yo a la persona que le pregunto, no, yo quiero que me arregle el televisor y me entreguen uno nuevo. Entonces, de ese punto de vista, uno de los grandes defectos de nuestro sistema es que los sistemas de atención al cliente
postventa son extremadamente, y voy a decirlo con toda su letra, malos. Vale. En Chile, No. los sistemas de atención al cliente postventa no funcionan como tienen que funcionar. En España, me tomo ahí porque yo hice un máster en sistema del consumidor en España, hay que traer las instituciones buenas, ¿ah? No copiar, traerlas, adecuarlas y ver si funcionan en Chile. En Chile necesitamos un sistema de atención al cliente, que cada empresa tenga esto, porque con eso evitamos la conflictividad. Y por lo tanto las reglas están claras para ambos, para el proveedor y para el consumidor. Entonces, hoy día yo diría que uno de los grandes defectos del sistema de consumo en Chile es la relación post. La relación post. La relación procesal tuvo bastantes modificaciones con la última modificación. Y también tenemos que pensar en la relación previa, es decir, cuando el consumidor busca el producto para ver cómo se le está informando en relación al producto. Publicidad engañosa, todo eso que uno ya más o menos conoce. Pero desde el punto de vista de las causas, ¿qué he visto yo que ha crecido? Ha crecido, por supuesto, los reclamos frente a la no llegada del producto por la compra por internet. Mira, a mí no me ha pasado. Tengo la suerte que no me ha pasado. He comprado algunos productos en el extranjero, no voy a dar la página. Yo era bastante reacio, pero mi señora me dijo, mira, esta página es súper buena para comprar. Compré, me llegaron dentro del mes. Después volví a comprar unas películas que me gustan mucho. Compré el producto en octubre y no llegó. Envié un par de correos y me dijeron, le vamos a devolver el dinero. Yo dije, esto es fantástico. O sea, que Estados Unidos me digan, le vamos a devolver el dinero porque el producto no llegó y sabemos que está en la aduana y no ha salido, yo lo encontré maravilloso. Finalmente el producto llegó hace 2 semanas. Pero estos señores de esta página constantemente me enviaban correos para decirme, mire, ¿sabe qué? No obstante que le devolvimos el producto, sabemos que el producto está en aduana y que va a llegar prontamente a su domicilio. Y ahí efectuaremos el cargo respectivo. Pero eso es lo que falta en Chile. Eso le falta a las empresas en Chile. La preocupación del cliente post-venta. Yo he comprado productos en Chile y no se preocupan si llegó, no llegó, cómo llegó. Hay todo un tema ahí. De esto me sale una pregunta, que hoy día está en trámite la ley pro consumidor, que está, digamos, está en la Comisión de Economía, que yo mandé una carta a todos los parlamentarios de la Comisión de Economía, ya entró a tercer trámite, ya pasó el Senado, y en el último trámite, a última hora, el Ejecutivo ingresó 2 indicaciones, 2 mociones que se incorporaron y fueron aprobadas. Pero hay una en particular que a nosotros me gustaría que usted, aquí que estamos hablando justamente de la postventa, de la atención de los call centers y todos los consumidores. Bueno, y del tema de la denuncia que hacen las personas cuando no lo atienden correctamente o cuando hacen un reclamo, le rechazan el reclamo y por lo tanto la persona no le queda más que ejercer una acción en el juzgado de policía local, no si es persona individual, son las personas. Bueno, y yo esta indicación faculta a las empresas para que creen mecanismos de mediación, conciliación y arbitraje. Pues lo que nosotros hemos estado mandándole las cartas a los parlamentarios para que esto se rechace, pero para eso necesitamos que pase a comisión mixta, porque si la comisión lo aprueba no tenemos nada que hacer, queda oleado y sacramentado. Pues nosotros decimos, ¿cómo vamos a dejar expuesto a un consumidor que ya reclamó en la empresa y que dejó establecido el mecanismo de mediación, conciliación y arbitraje en el contrato? Y que eso responde a la empresa. O sea, eso es convertirse de que la empresa va a ser juez y parte. Si ya rechazó el reclamo, ¿qué posibilidades tiene la persona de que ese mecanismo le resulte? Nosotros le hemos manifestado al Ejecutivo y a todos, ya a los parlamentarios, de que lo que necesitamos ahí, si queremos
que sea un mecanismo, creemos un mecanismo de mediación, conciliación y arbitraje independiente, objetivo, tripartito, como un poquito como es en España, que es tripartito, ¿ah? Pero no dependiente de la propia empresa que yo reclamo. No puedo recurrir a la misma empresa que reclamé, que creó el mecanismo de conciliación. Entonces, eso está ahí. ¿Qué le parece a usted? ¿Usted cree que está bien que las empresas lo creen? Ya, mira, yo creo que la apreciación es súper buena. Y aquí voy a tocar otro punto que yo siempre lo toco en algunas charlas, es hablar de la idiosincrasia. ¿Eh? Nosotros muchas veces traemos leyes exportadas de afuera, y ya toqué este punto, y hay algunas leyes que se avienen a nuestro sistema y otras que derechamente no se avienen y finalmente terminan en un fracaso rotundo. O luego tenemos que reformar la reforma que se hizo, lo que digo Paloma habla de la reforma de la reforma de la reforma. Entonces, la pregunta aquí es la siguiente. Nuestra idiosincrasia, que nos ha seguido desde el año, y voy a colocar solo una fecha, del 97 hasta hoy, en materia de derecho de protección al consumidor, nos permite asegurar que un mecanismo como ese va a producir una satisfacción en el consumidor. Ojo, que aquí nosotros estamos hablando frente a un grupo de personas que desde la década de los 60, cuando Kennedy habló del consumidor, se considera un grupo vulnerable. Eso hay que tenerlo súper claro. Y segundo, que las empresas proveedoras tienen que pensar en la satisfacción del consumidor. Los estudios nos dicen que un consumidor conforme trae 10 más. Un consumidor desconforme se lleva 40 consumidores de aquello. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿ese sistema que se propone servirá? ¿O vamos a tener que el día de mañana producir una reforma a esa reforma? Yo creo, haciendo eco lo que tú dices, Hernán, que en definitiva tenemos que pensar en un sistema a esta altura del partido, en que han pasado bastantes años, del año 97, en que se dictó la 19.496, a hoy día, en que la categoría de conflictos ha cambiado. Hoy día la Ley de Protección al Derecho del Consumidor contempla dos tipos de conflictos. Los conflictos colectivos, donde un grupo importante de personas se siente perjudicada y por lo tanto demanda en sede civil para obtener una indemnización y una multa para el proveedor. Y los conflictos individuales, que es el día a día. Ojo, voy a comprar el pan y me sale malo. Voy a comprar un auto y no funciona el airbag. Alguien, y con toda razón, me puede decir, oye, esos conflictos son individuales. Sí, pero su entidad es distinta. Ah, ¿y por qué tú tratas diferente al que compró el pan al que compró el auto? Porque el que compró el pan va a darle un mordisco al pan y se va a dar cuenta que está malo. El que compró el auto no va a saber que el airbag está malo, va a chocar y a lo mejor se va a morir. Soy súper drástico. Entonces, yo creo que a esta altura del partido tenemos que empezar a diferenciar los conflictos de tutela individual y empezar a separar los conflictos de gran entidad donde podemos formar jurisprudencia, como ha sido en el tema del estacionamiento, como ha sido el tema del overbooking y otros más, con los conflictos más menores. Y los conflictos menores, que son los que yo veo en mi comuna, porque yo no tengo problemas con el retail, salvo una que llegó el otro día, una acción, pueden ser solucionados mediante la organización que puede establecer el propio municipio para generar, ¿no es cierto?, la solución entre el proveedor y el consumidor. Los grandes conflictos, estoy hablando de, imagínate, te compras un auto hoy día un auto no vale menos de 8 millones, promedio, 8, 12, ¿no es cierto?, un auto puede entre 4 y 25 millones, es la barra más alta, la barra más baja, pero el promedio, deben ser resueltos, no resueltos, deben tratar de ser solucionados, ¿no es cierto?, mediante un organismo externo. Porque evidentemente hoy día los proveedores han demostrado no ser habilidosos con el sistema de atención post-cliente. Y eso nos ha pasado a todos, porque consumidores somos todos. No porque yo sea juez, sea académico, qué sé yo no realizo prácticas de consumo diaria, todos los días. La benzina, el pan, ¿no es cierto?, el televisor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el sistema nuestro ha demostrado ineficacia del sistema de atención postventa. Si ha demostrado ineficacia el sistema de atención postventa, tenemos que crear un sistema que genere eficacia, porque el derecho debe cumplir con dos objetivos: la eficiencia y la eficacia.
la eficiencia, es decir, que resuelva el conflicto de manera adecuada. Y la eficiencia, que lo resuelva en un tiempo adecuado. Y eso hoy día tampoco lo tenemos. Resoluciones de conflictos en espacios acotados de tiempo. No es posible que, porque yo reclame por la compra de 1 kilo de pan, que estoy en todo mi derecho, ese proceso demore lo mismo que un juicio colectivo. Exacto. Sí, espero responder con esto y creo que tenemos que pensar en un sistema frente a la ineficacia del sistema postventa actual. Porque si a mí me hubiesen demostrado que el sistema postventa es adecuado, yo te digo al tiro, ni un problema, que creen los canales. Pero hasta el momento se ha demostrado que son ineficientes. Ineficiente. Exactamente. Andrés, cómo las personas que van a hacer denuncias o demandas en el juzgado policía local, van con o sin asesoría previa? Hoy, Hernán, tú estás tocando unos temas súper interesantísimos, conflictivos y difíciles. En serio, mira, ¿por qué digo conflictivo, difícil e interesante? Porque en nuestros vecinos, allende de los Andes, Argentina, tienen un sistema que se llama las tutelas procesales diferenciadas para protección de ciertos grupos vulnerables. Y ya dijimos que los consumidores son grupos vulnerables. Frente a eso, se establece la posibilidad de que estas personas vulnerables puedan recurrir a la sede jurisdiccional en defensa de sus derechos, es decir, sin asesoría letrada. Nuestro gran problema, y aquí viene lo difícil, es que en realidad yo veo dos problemas acá. Uno, que tenemos una ley de protección a los derechos del consumidor bastante avanzada, pero tenemos un sistema base que es el Código de Procedimiento Civil, esto es súper técnico, muy desfasado. Nuestro Código de Procedimiento Civil es del año 1902. Entonces alguien me puede decir, no, el código es muy antiguo. No, el problema no es del año del código. El problema es que nuestro código está pensado en otra cosa. Está pensado en un sistema de igualdad para ambas partes. Y un derecho del consumidor debe estar pensado en un sistema de desigualdad. ¿Para qué? Para que la ley y el sistema jurisdiccional logre la igualdad entre las partes. Entonces, ¿qué ocurre? Y aquí algunos dicen, tú eres muy liberal, pero no importa. ¿Qué ocurre? La persona que compra o adquiere un producto ante un proveedor, no vamos a colocar a nadie, de ejemplo, llega al tribunal solo. ¿Cuáles son las desventajas? Que completan un formulario que está en la página del CERNAC o lo que encuentran por la red. El juez recibe eso, alguna vez se dice, mire, tiene que arreglar algunas cosas, y aquí viene el primer problema, porque algunos jueces dicen que sí y otros que no. Se le notifica al proveedor y el proveedor llega a la audiencia única con 3 o 4 abogados. Entonces el diálogo que se genera es muy dispar, porque la persona habla en términos de una persona ciudadana sin conocimiento de abogado. Los abogados hablan en términos jurídicos para que la persona no entienda. Y ahí el juez, aquí hay una relevancia tremenda. Y esto es lo que no está en la ley nuestra. Y esto tenemos que empezar a repensarlo si queremos un sistema sin asesoría letrada. Claro, la última modificación trató de resolver un poquito el problema, permitiendo que las clínicas jurídicas participen en esta discusión o conflicto jurídico. Pero tenemos que empezar a pensar en más poderes ordenatorios del juez de policía local. Transformar el procedimiento en un procedimiento oral y por audiencia. Eso es básico. ¿Por qué? Porque yo en un procedimiento oral y por audiencia tengo a la persona al frente. Puedo dialogar, puedo conversar. Los tribunales en Europa, algunos tribunales, se ocupan incluso el sistema de conferencias. Me siento con las partes a ver cómo voy a desarrollar el juicio. Y eso no me quita imparcialidad ni nada, porque el juez, por esencia, es imparcial, destinado a solucionar el problema. Pero tenemos que solucionar el problema de la persona. Y aquí también en NAN hay que echarle la culpa a las escuelas de derecho, en que no han sido capaces de generar clases para que los abogados aprendan técnicas de negociación. El proveedor dice, no voy a negociar, quiero la sentencia, y algunos abogados también. Y eso tenemos que empezar a mejorar. ¿Cómo negociamos? Los preparan para ser litigantes. Exacto. Eso hay que mejorarlo hoy día, porque ante la tan alta tasa de conflictividad que tenemos, hay que negociar. Entonces el sistema norteamericano desde ese punto de vista es muy bueno. Entonces, ante la pregunta,
¿Cómo comparece la persona? Sola. ¿Qué le pasa a la persona en el tribunal? Se siente desvalida frente a los abogados de la contraparte. ¿Qué posición tiene que asumir el juez? Tiene que asumir una posición de superior, de lograr que conversen una persona que no sabe de derecho frente a unos expertos en derecho. Y, ojo, Hernán, aquí súper importante, y nosotros en Gorbea lo estamos haciendo. Nosotros en Gorbea tenemos una sala de audiencia, hemos creado una sala de audiencia que la vamos a empezar a ocupar ya en un par de meses más, porque con esto la pandemia nos ha costado un poco, y voy a tener a ambas partes de frente. Entonces, aquí también el otro aspecto es lenguaje claro. Es decir, el juez, cuando hable con las personas que no son abogados, tiene que ocupar un lenguaje que la persona entienda. ¿Ah? No solamente en la expresión verbal, sino que también en la expresión escrita, en la sentencia. Es decir, que la sentencia, la resolución, se basta a sí misma para evitar que la persona luego diga, oh, aquí hubo injusticia. No, pero si la persona lee la sentencia y dice, sí, efectivamente yo perdí porque no logré acreditar tal cosa, ahí hay un aspecto súper relevante. Entonces, ese es un tema hoy día súper complejo para los juzgados de policía local de litigar sin asesoría letrada por un lado y los proveedores con asesoría letrada. ¿Ah? Entonces, pero eso en Europa se está, van bastante más avanzado que nosotros, igual que en Estados Unidos. Así que eso es un llamado de atención para empezar a ver cómo nosotros podemos resolver ese problema. Bueno, la última modificación de la ley algo quiso corregir. Justamente ratificó de que las asociaciones de consumidores tienen la atribución de representar a los consumidores en los juzgados de policía local, que también lo pueden hacer las corporaciones de asistencia judicial, las clínicas jurídicas, pero tiene un problema. Como dice la gente, se necesitan lucas. Y no hay lucas. Ese es el problema. O sea, quedó en la intención. Mira, ahí también tocaste un tema súper importante, que el otro día me lo preguntaban de una región determinada, me junté con el CRM de Economía y el jefe regional CENAC, me preguntaban respecto a las costas. Ahí hay un tema bastante interesante, es un tema bastante técnico, si tú lo has de saber. Los tribunales en Chile no son muy dados a establecer costas altas. No. Estamos pensando que un juicio del consumidor puede ser por 300.000 pesos, pero quizá el tema de las costas sea una buena instancia de incentivar o desincentivar la litigiosidad de parte de los proveedores. Hay que pensarlo. Un sistema adecuado es lo que aparece en materia de interés colectivo, en que es la propia parte la que propone, ¿no es cierto?, el sistema de arancel de los abogados. Así que es un tema bastante interesante de explorar, que a mí me ha dado bastante vuelta a eso. Andrés, yo en la discusión, cuando se trató este tema, la propuesta que hicimos desde Conadecu era muy simple, que las costas sean de beneficio de la asociación para que pueda cancelar los servicios de los profesionales que van a defender a los consumidores. Porque en este caso las costas, o sea, las multas, rectifico, que las multas vayan a beneficio de la organización de consumidores que representa o hace el denuncio por un caso de infracción a la ley del consumidor. Por lo tanto, esa asociación tiene los recursos para poder tener un equipo jurídico que vaya a litigar, si es que tiene que litigar, pero que eso va a solventar el costo que podría tener eventualmente para una persona, que hoy día, si la persona va a tener que pagarlo él, le va a tener un costo, va a tener costo de notificación, que es otro costo, que es insalvable, pero puede recurrir por pobreza, pero eso no siempre se da. Entonces, ese era un sistema que nosotros estábamos proponiendo. En Perú es así, ¿eh? En Perú las asociaciones tocan un porcentaje, no el 100%, que puede llegar hasta el 50%, cuando ellos defienden a un consumidor o hacen el denuncio ante el INDECOPI, que es el organismo peruano. Pero en Chile no fue aceptado esa solución, que podría haber resuelto un poco, y para las asociaciones de consumidores había incentivos. Hay profesionales disponibles para hacer, porque si tiene muchas causas, puede solventarse fácilmente. Ese era un tema.
Pero lo que tenemos hoy día, primero está desfinanciado, no tiene cómo, quedó en la letra, no es posible. Y en segundo lugar, lo que también estabas diciendo tú, el tema de que cuando la desigualdad, porque al final esto de tener este derecho de concurrir solo sin patrocinio de abogados, se convierte en desigualdad, po. Al final es un desequilibrio tremendo, porque estoy ante un grupo, porque no llegan solo, a veces llegan dos, llegan tres, y yo no sé nada de temas legales, pero los otros son tres expertos en temas legales, tengo muy pocas posibilidades incluso de ganar, po. Por lo tanto, ahí queda mucho al criterio del juez. El juez es el que al final, pero tiene que mantener la objetividad. Esto me lo han comentado algunos jueces que me dicen que es tan difícil en una situación de ese tipo para los jueces, porque el juez tiene que asumir de que hay una persona que está en una situación de debilidad enfrentando en esa audiencia, digamos. Y por lo tanto, el juez como que asume un rol, cambia su rol de la objetividad y de repente se pone de parte del más débil. Ya, mira, tocaste varios temas que son súper relevantes. No, yo creo que hoy día no nos va a alcanzar para conversar de tanto. Mira, el tema de las multas. Y te insisto, a mí me han dicho, tú eres demasiado liberal en esto, pero la verdad que hay que pensar a futuro. El tema de las multas, evidentemente, yo incluso lo he dicho en algunas conferencias en que he tenido como partner al lado, al CENAC, incluso al lado se lo he dicho a Lucas del Villar, de algunos jefes regionales. Yo digo, el Estado no necesita más plata en multas de consumidor. Yo pienso que no. ¿Por qué? Porque el consumidor busca otra cosa y no busca la multa, sino que busca la reparación, etc. Por lo tanto, yo creo, y aquí he sido criticado porque he dicho, ¿por qué no aplicamos el sistema norteamericano del daño punitivo? He dicho, no, porque eso aumenta la legitimidad. Sí, puede ser, pero cuando vino el tema de las acciones colectivas también se dijo lo mismo, y desde el año 2002 hasta el día de hoy no hay más de 100 demandas colectivas, de las cuales a lo mejor el 50% terminó con sentencia y el resto han terminado con acuerdo. Y algunos buenos, otros malos, no importa, pero esa es la realidad. Entonces, quizás deba repensarse en este repensamiento que nosotros tenemos que hacer constantemente de nuestra normativa, señores, si queremos que tengan asesoría, tenemos dos opciones frente al sujeto que comparece solo. Dos, hoy día. Uno, asegurar la representación jurídica frente a casos complejos. La compra del vehículo, la compra de un kilo de pan no es un caso complejo, salvo ciertas cuestiones. Asegurar la asesoría letrada. Si queremos asegurar la asesoría letrada, evidentemente que hay que tener recursos porque el abogado tiene que estudiar. Y el abogado no solamente va a la audiencia, ojo con eso. La audiencia que puede demorar media hora, una hora, nosotros tenemos en Gorbea restringido media hora, 40 minutos las audiencias para alcanzar los tiempos y que el proceso sea eficiente. Pero el abogado tiene que estudiar. Y en eso ocupa tiempo. O sea, la hora de audiencia más las 2 horas de estudio más la hora de traslado tiene un costo. Y ese costo alguien tiene que asumirlo. Si esto no es gratis. O sea, en la vida no hay nada gratis aunque queramos que todo sea gratis. Lamentablemente no es así. Entonces esto tiene un costo. Y por algo estudiaste. Si no logramos eso, tenemos que darle mayores poderes al juez. Mayores poderes al juez de ordenación. El juez que hable el lenguaje claro no significa que está adoptando la posición del consumidor. Yo ahí soy súper enfático en eso. Significa que el juez está tratando de expresar el derecho en términos sencillos para que la persona lo entienda. Te voy a colocar un solo ejemplo. El proveedor con sus abogados genera un incidente. ¿Qué es lo que es un incidente? Una pequeña discusión en el procedimiento. ¿Qué es lo que dicen los jueces? Traslado. ¿Qué hace el consumidor ahí? ¿Se para y se va? Porque el traslado en términos comunes es eso, muévete. No, yo tengo que transformar esa expresión traslado en una expresión que la persona lo entienda. Entonces, dos opciones. O otorgamos los elementos para dar una asesoría jurídica letrada adecuada, o le damos mayor poder al juez y transformamos el procedimiento, porque yo creo que esto va para allá, en un procedimiento oral. Ese es un tema. El tema de las costas me parece súper relevante, Hernán, y yo creo que eso hay que revisarlo, replantearlo y volver a insistir con el tema de las costas. Eso es un tema que me parece súper importante. Y lo otro, esto es una apreciación personal, hay que producir el cambio de chip. Hay que cambiar el chip.
O sea, nosotros ya no podemos pensar en un sistema decimonónico como en el Código de Procedimiento Civil. Eso está agotado en cualquier parte del mundo, incluso nuestros vecinos, ¿no es cierto?, ya están pensando en juicio oral y por audiencia. El procedimiento policial local tiene que ser oral y por audiencia. Recién ayer el presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, don Alejandro Vera, indicaba de que ellos en la Corte van a promover los sistemas de conciliación en la Corte. Si se promueven los sistemas de conciliación en la Corte, ¿por qué no en un tribunal inferior? ¿Ah? Promover, ¿ah? Oiga, pero promover significa no solamente preguntarle a las partes, ¿han pensado en alguna solución a este conflicto? No, señores. Promover significa proponer bases de arreglo. Un poquito, Andrés, lo que hace en los juicios en el sistema norteamericano, que el juez antes de entrar a audiencia cita una mesa para que logren un acuerdo, a conciliación, y Esas los son las nomina, y conferencias. los nombra con nombre y apellido y los obliga a negociar. Así Los es. obliga a buscar una conciliación. Entonces, antes de seguir un juicio eterno, sienten la mesa hasta que logran un acuerdo. De hecho, esto yo lo aprendí en el último tiempo, porque nosotros tenemos una demanda colectiva, estamos integrando una parte de una demanda colectiva en Estados Unidos contra Apple. Y nosotros nos hicimos parte en la demanda colectiva que se estaba llevando a cabo, y el equipo de abogados nuestros quedó dentro de la mesa. Pero hay que tomar en cuenta que en esta demanda, Andrés, hay 100 países, estados, que están demandando a Apple. Chile no demandó el Estado, fuimos nosotros los que llegamos allá. ¿No? Fue Conadeco el que llegó a Estados Unidos por el caso Apple. Y el juez dijo, bueno, van a haber 10 representantes. De los ciento y tantos, solamente 10 se van a sentar en esta mesa y nosotros quedamos en la mesa, por lo tanto estamos en la mesa de negociación, en la mesa para lograr la conciliación final y negociación de cuáles son digamos, van a ser las compensaciones, van a ser las costas, van a ser todo. Bueno, pero ahí, entonces, el juez, antes de iniciar el juicio, ya se notifica y él, en vez de llamar a audiencias, dice, no, señores, siéntense primero, tienen que llegar, me tienen que entregar, tienen tanto plazo. Bueno, Cambio eso de chip. parece que falta aquí. Cambio de chip. Pero eso, fíjate, se va logrando en la práctica, y eso tiene que ser de a poco. O sea, esos son los poderes que te digo yo que tiene que tener el juez. Eso en Europa se llama los sistemas de conferencia. Tengo un amigo, no creo que me esté escuchando, pero Ramón García Odgers, que tiene un libro magnífico sobre el case management. Y eso significa cómo tú manejas la causa y los tiempos de la causa. Y eso produce bastante buenos réditos. Por eso te digo yo, hay que empezar a cambiar el chip. Hay que pensar en futuro y no en pasado en nuestros sistemas jurisdiccionales. Bueno, pero tenemos ahí ya tenemos un tema no menor, ¿eh? Pero yo creo que ahí hay que avanzar. Y en esa misma línea, uno se pregunta, bueno, ¿y cuáles son las necesidades, las grandes necesidades que tienen hoy día los juzgados de policía local? ¿Qué es lo que? ¿Modernizarse? ¿Digitalizarse? ¿Cambiar la ley? ¿Darle más atribuciones? O también lo que siempre uno escucha de los juzgados de policía local, la sobrecarga que tienen de causa y de distinta índole. El tema, por ejemplo, en algunos juzgados, el colapso que tienen con los partes por TAG es pero impresionante. Prácticamente se dedican a puros partes de TAG, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las necesidades que tienen hoy día los juzgados de policía local? Bien. Pregunta conflictiva interesante. Hoy día salió ayer un artículo en el diario Estado que decía, ¿quién le pone el cascabel al gato en materia de juzgados de policía local? Mira, yo creo que siempre las necesidades son muchas y los recursos son escasos. Eso es una realidad en cualquier parte del mundo. Yo creo que las grandes necesidades de los tribunales de policía local hay que tratar de responderla en relación a, desde el punto de vista de quién. ¿Ah? Si desde el punto de vista de los tribunales, si desde el punto de vista del sistema o si desde el punto de vista del usuario. Porque las respuestas son distintas. Yo, a diferencia de otros, y aquí
lo lamento mucho, lo veo desde el punto de vista del usuario. Creo que las transformaciones deben ser pensadas desde el usuario hacia el tribunal, y creo que eso podría mejorar mucho el sistema. En primer lugar, evidentemente que una tramitación electrónica. Yo no hablo de digitalización, sino que tramitación electrónica. Ahora, la gran diferencia entre la tramitación electrónica del Poder Judicial, que es una de las más avanzadas del mundo, que le ha merecido muchos reconocimientos, me parece fantástica, con tramitación en sede de policía local, es que en sede de policía local la gente tramita sin abogado. Por lo tanto, ojo, si tienes tramitación electrónica, tienes que enseñar a la gente a que cómo acceder a esa tramitación electrónica, que no es fácil. Nosotros tenemos un proyecto piloto en Gorbea, en que hemos implementado nuestra página web y hemos implementado formularios, ¿no es cierto?, para que usted pueda formular sus descargos frente a casos en específico. Partimos con el tema de las denuncias por servicio electoral. Nos dio bastante buen resultado, pero hay un grupo de personas que no sabe hacer eso. Y tú no puedes generar desigualdad, porque tienes que pensar en el usuario. O sea, tienes que mantener todos los canales habilitados para permitir el igualitario acceso a la justicia. Ya. El que pueda acceder al tema electrónico, bien. Pero en sede de policía local, como ya lo tocamos, la persona comparece en forma personal, sin asesoría, tienes que mantener el otro canal, que es el formato, por así decirlo, papel. ¿Ah? Entonces, una de las grandes deficiencias del sistema es, por supuesto, que no hay tramitación electrónica en sede de policía local, y es absolutamente necesario. Eso ya diría es imprescindible. Nosotros lo promovimos mucho cuando estuvimos en el instituto, y creo que hay que seguir manteniendo. Segunda deficiencia del sistema. Nuestra ley de procedimiento de policía local, 18.287, que no es una ley anacrónica, hay que introducirle algunas modificaciones que nos parecen relevantes, y creo que la oportunidad ahora es, mientras se tramita el proyecto de pequeña modernización a la justicia que introdujo el Ministerio de Justicia a propósito de la pandemia. Ahí nosotros hicimos algunas observaciones. Creo que hay que transformar esto en un procedimiento oral. Nosotros lo hacemos, y fíjate que nos genera bastante buenos réditos. Tener a la persona frente a frente, en una sala de audiencia adecuada, en una sala de audiencia en que los abogados tengan su computador, en que la persona pueda... Yo en Gorbea, claro, un tribunal bastante menor, desde el punto de vista de ingreso, recibo las audiencias de todos los infractores de la ley del tránsito. ¿Ah? No hay intermediario, nosotros no tenemos actuario en el tribunal, o sea, la audiencia la recibo todas yo. Y el problema en los grandes tribunales, Santiago especialmente, es que efectivamente están atochados con el tema del TAC vías exclusivas. Eso debiera ser automatizado. O sea, sin lugar a dudas que debiera ser automatizado. Sí. Pero no tanto la automatización esta que se propone con el sistema automatizado de infracciones, que al final no termina siendo un sistema automatizado como en Europa, sino que es un sujeto el que aprieta el botón. Entonces, eso hay que tratar de transformarlo. Tercer aspecto, la dispar organización administrativa de los juzgados de policía local. He escuchado comentarios que dicen, no, los tribunales que están en municipalidades más grandes son los que están mejor dotados. No. Nosotros, si alguien conoce, y le pido que vaya a Gorbea, lo invito a que conozca el tribunal. Tenemos un tribunal muy moderno, vamos a tener una sala de audiencia al estilo de un tribunal reformado. El juez tiene su despacho, la secretaria su despacho, otra oficina, sala de bodegas, una gran sala de espera, sin ningún problema. El tema es que hay poca gestión de parte de los alcaldes respecto de los juzgados de policía local. El juzgado de policía local genera no una ganancia en monedas, y lo digo derechamente, sino que produce un bien social, de ordenación de la comuna. Y eso es sumamente relevante. Yo siempre le digo a los alcaldes, señor alcalde, no espere que yo voy a reunirle plata para el municipio. Mi función no es esa. Mi función es que el tribunal sea o tenga un rol social, ¿eh? Que frente a la norma, son más de 60 materias de competencia, nosotros produzcamos una ordenación en la comuna. El sujeto que no tiene su licencia de conducir y la multa cuesta 3 UTM, ¿por qué no enviarlo que saque su licencia y tenga su licencia al día? Efecto de la norma. El que no tiene su revisión técnica al día, vaya y renuévala, tráigamela. Lo amonesto. Entonces creo que tenemos que, de nuevo, cambiar el chip.
pero también tienen que cambiarlo los alcaldes, en el sentido de dotar de la infraestructura necesaria y mínima. Nosotros en este momento estamos trabajando en un reglamento interno en que el tribunal va a tener unidades y cada unidad va a cumplir su función. Entonces, yo creo que ese también es el otro gran defecto de los tribunales. Mejorar y modernizar a lo que son los tribunales hoy día. Una mejor infraestructura tecnológica, una mejor infraestructura administrativa con sus funcionarios, evidentemente, mayores capacitaciones. Nosotros en el instituto logramos con todo el directorio un convenio con la Academia Judicial, que es sumamente relevante, hasta el día de hoy se mantiene. Entonces creemos que esos son hoy día los grandes defectos de policía local. Una despreocupación de los alcaldes, tremenda. No todos, pero muchos. No es una unidad, es el juzgado de policía local. No es una unidad administrativa. El juez de policía local no es un funcionario, es el juez de policía local. Entonces, el chip es el que tenemos que cambiar. Y el producto social es que se produce una ordenación. Esa fue la idea de crear los juzgados de policía local en 1854. Sancionar las ordenanzas a los reglamentos y a las ordenanzas municipales. Ahora la competencia se amplió. Yo estoy terminando ahora un pequeño texto sobre todas las competencias de policía local y cuando lo termine, te voy a hacer llegar después un ejemplar, Hernán, te das cuenta que es de la más variada índole. Pero eso no produce el atochamiento. Lo que produce el atochamiento y lo que tú ves en Santiago son el TAC, la vía exclusiva, ¿no es cierto? Ese es el gran problema en Santiago. A lo mejor sacaran eso, por supuesto, estarían mucho más dedicados a lo que tiene que hacer un tribunal desde el punto de vista jurisdiccional. Bueno, eso mismo como que pasa también en los tribunales civiles con las cobranzas judiciales, que el sistema se atocha de pura cobranza judicial, al final destina parte de la policía que tiene que ir a notificar y hacer todas las gestiones, distrae contingente de carabineros especialmente, que son los que tienen que a veces concurrir. Que es un problema de nuestro sistema, porque, por ejemplo, en ese mismo caso, las cobranzas judiciales no tendrían por qué estar, que asuman el costo las propias empresas que están haciendo el cobro, de los que necesitan cobrar. En el fondo, los chilenos subsidiamos a las grandes empresas para que un organismo financiado por el Estado financie para que les cobren lo que les deben. Ese es un tema. Y quizás esa fue la gran pregunta para la reforma procesal civil. ¿Qué va a quedar? Si el 80%, siendo generoso, son juicios ejecutivos, Claro. El 20% restante, ¿no es cierto? Una gran reforma para eso. Yo creo que por eso se ha pensado mucho en el tema. Pero son temas que hay que transparentar, hay que conversar. Por eso es importante las estadísticas de lo que conversábamos al principio y saber exactamente en materia del consumidor cuántas causas son del consumidor, pero qué materias son las que intervienen, cómo son las vías de solución, las salidas alternativas, por así decirlo, que se pueden promover. Y eso es una fuente importante de modificaciones. O sea, nosotros no podemos pretender hacer modificaciones sin tener cifras. Eso es un tema absolutamente relevante en cualquier modificación o cualquier reforma. Ahora, dentro de todo esto, en muchos países existe, a veces, en los organismos, digamos, de protección al consumidor, o también podría haber la posibilidad de que en las donde hay muchas causas de consumo, hubiera un tribunal especializado de derecho, un tribunal de consumo especializado en esa comuna. Podría ser de que el mismo juzgado policía local, donde es una comuna que tiene mucha demanda o hay muchos reclamos, muchas denuncias por derecho al consumo, uno de esos tribunales se especialice en derecho al consumo y todas las causas sean ahí, o es más conveniente de que haya un tribunal de consumo distinto que esté inserto en el mismo organismo público, como en el caso de Perú, que el Indecopi tiene el tribunal de consumo. ¿Ah? Yo siempre, Andrés, he alabado la legislación peruana, pero en algo tiene. Yo digo que la legislación peruana es mejor que la nuestra, pero no la han aplicado nunca. Ese es el problema. Mira, ese es el problema que tienen. Exacto, mira. Yo escribí una vez un articulito
se denomina las administraciones del consumo en Latinoamérica. Y distingo tres modelos. Un modelo esencialmente administrativo, caso mexicano es palpable, Sí, sí. donde ellos solucionan todo el organismo administrativo. El ente de la administración soluciona todo. Luego hay modelos mixtos, como el peruano, que yo coincido contigo, el INDECOM me parece una institución muy potente, ¿eh? Muy potente, académicamente una cuestión muy potente. El sistema argentino, que está introduciendo unos modelos bastante interesantes de abogados que solucionan conflictos de manera particular con una especie de arbitraje, ¿eh? Sobre todo en Buenos Aires, en materia del consumidor. Tengo una amiga allá que se dedica a eso y hemos conversado bastante el tema. El modelo uruguayo, que se parece mucho al nuestro, y el nuestro, que es una mixtura que ha transitado por muchos pasos en poco tiempo, ¿eh? Todavía no tomamos una definición concreta. O sea, desde afuera dicen, oye, ¿cómo es posible que exista la administración del consumo CENAC sin ningún poder, independiente de cómo lo vemos nosotros? Segundo, que los temas individuales del consumo lo vea la policía local y que los temas colectivos lo vea el tribunal civil. O sea, es una mixtura muy compleja de entender. Ahora, fuera de esa mirada más bien académica, de la mirada más práctica, una de las cosas que evidentemente yo en algunas conversaciones he sostenido, en una futura reforma a la justicia policía local, evidentemente que hay que pensar en la especialización. Eso yo creo que es un tema esencial. Sobre todo en los megatribunales y en los tribunales un poco más inferiores. Estoy hablando de Santiago, ¿no es cierto? Y estoy hablando de muchas capitales de regiones, no todas. ¿Ah? Sí. Por ejemplo, en Santiago hay 5 tribunales de policía local y no me parece descabellado para nada que uno esté dedicado a temas de materia del consumidor, otro esté dedicado a temas de inmobiliario, otro esté dedicado a los otros temas de policía local, otro a tránsito. No me parece para nada descabellado. Y que sea un tribunal con varios jueces. Un tribunal con varios jueces, donde produzcas rotación y donde produzcas especialización. Ahora, evidentemente que tener un tribunal del consumo produce una cierta desigualdad frente a los otros grupos vulnerables. Entonces yo creo que esto tiene que mantenerse en sede de policía local, pero mejorado a lo que yo te digo. Segundo aspecto, en la mañana conversaba con unos colegas, no voy a dar nombre ni nada porque son extremadamente muy buenos amigos, sobre el tema de las cortes de apelaciones. En Chile tenemos 17 cortes de apelaciones, donde una de las críticas que se ha hecho es la verticalidad del Poder Judicial y que esto va a ser revisado en la nueva Constitución, etc. Entonces, ¿por qué no tenemos cortes de apelaciones también especializadas por materia? También. Y que una determinada corte, hoy día con el tema de la tramitación electrónica y por Zoom, se puede alegar lo que estamos haciendo nosotros, no necesariamente la corte. Entonces, 2 o 3 salas a lo largo del país que se dediquen a temas de policía local. Porque pensar en solucionar un tema en sede local es distinto que pensarlo en sede civil. Aun cuando muchos me digan, no, es que el derecho común es el derecho común y hay que mantenerlo. No, yo creo que no. Yo soy un poco más, como han dicho, más liberal en esto. Y creo que las soluciones de los temas de policía local hay que pensarlo en un chip distinto. Mira, y no es que esto a mí se me ocurra, no, esto yo lo he estudiado mucho. Mi tesis de magíster la hice en justicia vecinal y en Brasil se plantearon este problema. Cuando los jueces de los tribunales superiores resuelvan temas de menor cuantía, deben pensar en juicios de menor cuantía, no deben pensar como jueces de mayor cuantía. Entonces, este es un tema relevante. ¿Por qué? Porque los principios que están involucrados, el sistema que está involucrado, es distinto que un juicio ordinario. Entonces, nosotros tenemos que pensar también en esto, cómo en el nuevo texto constitucional proyectamos la judicatura de policía local de tal manera que logremos también cierta especialidad y que las cortes logren cierta especialidad en esta materia. Y aquí viene toda la discusión. Casación en policía local. Hay varios recursos en el Tribunal Constitucional respecto de si la casación en policía local es constitucional o no. Desde la mirada más bien teórica y fría del derecho frío, claro, lo privamos del derecho al recurso. Pero desde el punto de vista práctico, yo creo que sería un error que hubiera casación en policía local.
porque estos juicios tienen que resolverse rápido. La persona que va a Exacto. comprar el kilo de pan y le salió malo, oye, yo no quiero un juicio para 10 años, quiero un juicio de 3 meses, si es que. Sí, Ojalá durara un mes, exacto. 3 Eso es meses lo con que la necesito. corte, punto. Pero imagínate casación para un juicio policial. Yo creo que eso no corresponde. Son juicios de menor cuantía, de menor entidad. Al sistema latinoamericano le ha dado mucho introducir estos conceptos. En Brasil fracasó. En Argentina recién están los tribunales vecinales. En Buenos Aires, en una sección especial. Entonces yo creo que hay que repensar, y aquí viene todo de nuevo el sistema de policía local, cómo nosotros nos planteamos en la futura constitución la instauración de un sistema de solución de causa de menor cuantía, de menor entidad. Había un dicho muy antiguo que era que si algo es chico no te quede grande, una cosa así, cuando estableció la unidad de justicia vecinal. Pero hay que pensar en un sistema que dé satisfacción a quién, al justiciable y al usuario. Andrés, está María Paz con nosotros nuevamente. No sé si María Paz le vas a hacer alguna Hola, pregunta estamos al cierre del para que nos programa. despidamos porque ya estamos en la hora. Así es, ¿No? una pregunta muy cortita, Andrés. Ahora que se viene la redacción de la nueva Constitución, ¿los derechos del consumidor deberían estar en la nueva Constitución? Mira, curioso, tengo un artículo hace un tiempo atrás que lo coloqué como pie de página. Esto. Hay hoy día un proyecto de ley en el Congreso, no tengo aquí el dato del boletín, que trató de introducir la protección de los derechos del consumidor en la Constitución, pero que quedó en el abandono. Yo creo, mi opinión personal, es que efectivamente la nueva Constitución tiene que establecer el reconocimiento de protección de los derechos del consumidor, pero no más que eso, no más que eso. Y tiene que dejarle al legislador, ¿no es cierto?, la idea de regular este aspecto. Pero también creo, y ya se lo manifesté en él, que hay que establecer en la Constitución mecanismos de solución de los conflictos de menor entidad. Hoy día esos conflictos de menor entidad están desprotegidos. El conflicto con el vecino, el tema del ruido, el tema de los desagües, el tema de las poluciones, el tema de los olores, de la emanación. Hay muchos conflictos menores que no tienen una regulación muy sistemática, que el legislador ha tratado de darle solución, pero que en definitiva se ha quedado mucho en el camino. El tema de los animales de compañía, es un verdadero problema hoy día solucionar esos temas. O sea, hay un perro que te muerda tiene incidencia penal, civil, infraccional. Entonces, creo que la nueva Constitución, si viene, tiene que reconocer el derecho a las personas a la tutela judicial efectiva en materia de conflictos menores. Y eso yo creo que es básico y fundamental. Y a partir de ahí podemos estructurar, ¿no es cierto?, o reestructurar la justicia policial local y podemos meterla donde quiera, en el municipio, en el Poder Judicial, si es que va a existir, en el Ministerio del Interior, donde ustedes quieran, pero con una estructura mínima y básica, que eso es lo relevante. Gracias, Andrés. Bueno, gracias Andrés. Hemos llegado justamente, ya estamos un poquito pasados la hora. Se nos hizo corto, nos faltó tiempo. Parece que vamos a tener que nuevamente invitarlo para seguir porque habríamos estado quizás no sé hasta qué hora aquí conversando porque hay tanto tema en esto y además con Andrés que es, digamos, una persona estudiosa del tema, pero que además en la práctica lo ve al día a día, los problemas que tienen los consumidores en un tribunal, cómo llegan, cómo son, cuáles son los reclamos que van teniendo las personas y cómo resolverlos ante un sistema que realmente no es amigable con el consumidor, no es amigable y que le pone más trabas y dificultades cuando tiene que hacer valer sus derechos. Entonces, claramente es un tema que vamos a tener que seguir conversando, Andrés. Así que, María Paz, me despido de ti. Y Andrés, para que se despida también de nuestros amigos y amigas de La Voz del Consumidor. Bueno, yo quiero agradecerle el hecho que me hayan invitado a esta conversación. Generalmente me toca exponer temas o hacer las clases, pero la verdad que conversar es bastante distinto. Muy contento de haber participado desde mi oficina en Temuco. La pandemia nos dio esto, la posibilidad de unirnos a través de la informática.
Así que yo estoy llano a las invitaciones de Hernán, que desde que lo conozco ha sido una persona muy agradable, hemos conversado de distintos temas. Creo que nos conocimos en la Universidad Autónoma, donde imparto clases en una en la charla en Universidad Santiago. Autónoma nos conocimos. Exacto. Sí. Así que yo encantado de estos temas procesales, para mí me ocupan bastante tiempo de mi estudio. Y ya con proyectos este año que tengo bastantes cosas que hacer, pero encantado de la invitación. Así que fue muy, muy agradable. Un saludo para todos los oyentes. Yo no sé cuántos serán, imagino que deben ser muchos los que siguen a CONADECO. Muchos tenemos. Pues. Así que gracias, Andrés. Y hoy día, amigo, gracias a María Paz también, a don Luis que está detrás de CONADECO, ahí está. ¿No? Y agradecerles, amigas, amigos, de que nos hayan nuevamente vistos en este programa, que lo que busca es educar, dar a conocer los derechos de los consumidores, ver lo contingente, qué es lo que podemos avanzar. Así que, amigas, amigos, nos despedimos de La Voz del Consumidor, el programa de CONADECUS, de educación, información y orientación que emitimos semanalmente los días martes a las 20 horas. Así que, amigos, amigas, adiós, nos vemos, chao, chao. Chao, chao.